Consulta a los que llegaron. ¿Les llegó el aviso de notificación del live o así nomás? Preguntona para los chiquillos que recién ingresaron. ¿No llegó? Puta, weón. ¿Cuánto va a durar esta mierda, concha? Ya, voy a esperar a mi compadre entonces. Compadre, Gran Tankisama es un melómano que escucha de todo tipo de música, así que no se han dado cuenta. Ya deberían haberse pegado la cacha, compadre. ¿Nunca más post sobre Venezuela? No, nunca más post sobre Venezuela. Después voy a hacer mi karaoke cantando el opening de Sakura Card Captor. Después de los Psycho. Sí. Yo quisiera que supieras. Ese mismo lo va a cantar el Gran Tankisama, compadre. En el directo anterior me refería al hipotético caso de que se aprobara el TPP-11, pero ayer lo dije, pues compadre, ayer dije cuáles serían las consecuencias en caso de que se aprobase, que a congelar la legislación y cualquier cambio que afectaría la ganancia expectativa de una empresa, la especulación, podría ser una sanción. Entonces los estados, para no tener que pagar tantas multas, tendrían que echar pie atrás a esos distintos cambios o se van a enfrentar a un cierre de los mercados de los 11 países firmantes. No un cierre, pero un alza de los aranceles que haría imposible la transacción de mercancía. Buena, Tanqui, con chucho tu madre, buena, compadre, aguante los perros, buena. Si un día me faltas tú. Ya, voy a esperar a mi compadre, le voy a mandar el live. Pero lo que entendí era que al final son multinacionales las que denuncian. Cualquiera puede denunciar, no solo las multinacionales, también una empresa nacional, también una pyme, también una microempresa o estados. Cualquiera puede. Lo que pasa es que la legislación, o sea, el tratado cubre todo eso, pero en lo real los que estarían siempre siendo afectados serían las multinacionales o las grandes capitales, amigos. Vamos a esperar a mi compadre y vamos a hablar, para la gente que está recién llegando y que no vio el live anterior, vamos a desglosar y a hablar de el fascismo, compadre. La importancia, sobre todo en estos días, en nuestros tiempos, el fascismo durmió mucho tiempo. Bueno, aquí en Chile no, porque venimos de una experiencia fascista de Pinochet. Es que el fascismo siempre aparece como última opción del decadente capitalismo, como el brazo ya no armado, pero el brazo más evidente del capitalismo. Así que si es que mi compadre se digna a venir, vamos a hablar en concreto de todo eso. Si quieren, por mientras dejen preguntas para hacer el tiempo, porque no sé por qué este uno no ha llegado todavía. Buena, gatita vengada, tanto tiempo que no venía por estos lares. No voy a saludar Molodo con Chancho por ser un liberal. Al bisocialista se ganó un perma bloqueo, compadre, por ser un hinchagüea y un traidor. Ya. Echemos abajo la estación del tren. Echemos abajo la estación del tren. Hola. Demoler. Pero si ahora lo vamos a explicar, pues compadre, ¿para qué pregunta tanto si estoy esperando que mi compadre llegue?
Estimado, ¿por qué China eventualmente se interesaría en el TPP-11? Porque China ya es un país con una legislación que no le afectaría en gran medida como a los países chicos como Chile, Perú y México. México no, pero Chile y Perú. Todos los países firmantes que son Nueva Zelanda, Australia, Vietnam, Japón, ya tienen unos pisos mínimos garantizados porque son países que, bueno, en el caso de Vietnam no, superaron la barrera de la trampa del ingreso medio, que es la que está Chile en este momento, y el ingreso bajo que está Perú en este momento. Entonces, para ellos no sería perjudicial del todo, además porque ellos en el tratado mandaron a agentes del gobierno, o sea, a diplomáticos, a negociar cosas que a ellos les beneficiara. Como lo dije en el live de ayer, Chile mandó a lobistas de multinacionales y de abogados de empresas a hacer la negociación en donde prácticamente no intervino en nada. Puta, bueno, si tienen preguntas del TPP-11, vean el live de ayer, pues bueno, ahí quedó más que claro. ¿Podrías comentar la compra de China a la CGE? Oh, ya lo comenté el otro día, papito. Un resumen. CGE, empresa española, estaba dando un pésimo servicio. Entonces, como para poder cumplir la norma chilena y todos los líos sindicales que estaba teniendo, tenía que invertir tanto recurso, compadre, para mantener acorde o a flote lo que es su ganancia, entre comillas, no le convenía, entonces vendió, igual que Chilquinta, ojo. Entonces, ¿quiénes son las únicas fuerzas en estos momentos que están comprando alrededor del mundo? Son los chinos, porque las grandes multinacionales se están retrotrayendo por la crisis, entonces se están devolviendo sus territorios. Por ende, capitales chinos estatales están comprando empresas a través del mundo. Ahora, hay un punto que es súper importante. Hay un punto súper importante que nosotros tenemos que saber. Y ahí es donde voy a dejar la pregunta puesta. El día de mañana, si hay una revolución acá en Chile donde va a verse afectado las multinacionales gringas, españolas y de los países capitalistas, lo más probable es que al tener su interés afectado esos tipos de países y esas multinacionales, hagan lo mismo que Allende, hagan lo mismo que en Venezuela e intervengan en esos países de una u otra forma, ya sea militar o económica o con presiones. Es lo hipotético en el caso 1, que es lo que pasaría, ya que toda nuestra matriz económica, por ejemplo, agua, electricidad en su momento, autopistas, etcétera, está en manos españolas, o con Allende los minerales estaban en manos gringas, ¿ya? Como se vieron afectados, intervinieron. ¿Qué pasaría si el día de mañana, cuando lleguen los cambios sociales, esas mismas empresas están en manos chinas? La pregunta sería, ¿China haría lo mismo que Estados Unidos, que España y que otros capitales, de que cuando se quieren mejorar las cosas, se quieran nacionalizar las cosas, ellos intervendrían en la política nacional? Que ahí la pregunta, compadre. Oye, bueno, mi compadre no va a llegar nunca, pues no va a hacer el live sin él. Lo he estado llamando como 4 veces, bueno, y todavía no viene el weón. Le invité a sus 2 cuentas. ¿Qué pasa, Pelado Gang? Ahí llegó mi compadre, entonces Pelado Gang se vaya al... Aló, disculpe Gracias, compadre, por llegar atrasado como siempre. Disculpe, estimado, estaba bloqueando las cuentas de Pelado Gang. Ah, qué bien, compadre, qué bien. Así se inicia un live como corresponde. ¿Alcanzaste a escuchar lo que dije de los temas de las empresas chinas con la compra que están haciendo? Sí, po. Mira, ¿sí o no que esa pregunta es buena para el futuro? ¿Qué va a pasar cuando nosotros queramos nacionalizar los recursos, queramos cambiar? ¿China intervendría como lo hizo Estados Unidos en su momento con el cobre, por ejemplo? Sí, po. Y mira, para ver eso, lo primero que hay que ver es los historiales que tienen las naciones y sus empresas a la hora de desarrollar estas cosas. China, ¿qué historial de intervencionismo, de golpe de Estado, de cambio de régimen, que no sea en un contexto de carácter ideológico, tal como fue los apoyos a naciones africanas,
en los tiempos de la Guerra Fría o a naciones del sudeste asiático, ¿en qué contexto, por razones meramente económicas, ha intervenido un país? Ni uno. Ni una, pues, weón. Ni una. Y esa es la weá. Si al final lo que hay que ver cuando uno quiere intentar dilucidar cómo va a andar esta weá, tiene que ver la historia. Sí, po. Si no ve la historia, está perdido. Por eso se dice que aquel pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirlo. Exacto, compadre. Entonces, para las personas que andan asustadas porque los chinos están comprando empresas, compadre, es 1.000.000 de veces, y no es por ser chupapija de los chinos, es 1.000.000 de veces mejor que la empresa que no las tenemos nosotros porque no están nacionalizadas. O sea, este es el escenario. O la tienen los españoles gringos, australianos, canadienses, o lo tienen los chinos. Yo no me pierdo y digo, puta, prefiero que la tengan los chinos. En caso de, Sí, ¿cachai? sí. Oye, se me perdió el encendedor, weón. Estaba fumando tabaquito. Se me perdió la wea. La wea. Mira lo que provocáis, weón. Ya, compadre. Entonces empezamos, voy a dar la introducción, compadre, mientras usted se quema los pulmones y después, cuando quiera, interviene, ¿ya? Ya, estimado. Dele cotele. Ya. Ahora, ¿de qué vamos a hablar, chicos, chicas y chiques? Vamos a hablar del fascismo, de su concepción, de su modo de producción y básicamente enlazado todo a lo que subí hoy del camarada Jorge Dimitrov, que es búlgaro, si no me equivoco. Sí, es búlgaro. 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 Fue Búlgaro de secretario Bélgica, ¿no? general de la Tercera Internacional. Ya. Entonces, para todas las personas que estén viendo este live, lo ideal sería que si no, que hayan leído lo que subí del camarada Dimitrov, que es el capítulo 1, después viene el capítulo 2 y el capítulo 3, que son más largos todavía, que los voy a subir mañana. Así que lo ideal es que hayan leído eso, y si es que no lo han leído, que después de este live lo lean, porque como dije antes, todo, absolutamente todo, antifascista, Uh-huh. y más aún comunista, tiene por obligación que leer ese texto Sí, para entender y dilucidar sobre el fascismo, para desglosar, para entender su funcionamiento histórico, los engaños que lleva el fascismo, el financiamiento, todo. Así que es su obligación, compadre, su obligación leerlo. uh-huh. Sí, sí, y ojo, miren, para muchos que se declaran antifascistas, esta weá, el antifascismo no es una tribu urbana. Primero que nada, el antifascismo no es una tribu urbana, no es una weá de que, ay, weón, no podéis venir a decirme cómo soy antifascista. No, weón, ser antifascista no es ser visual, no es ser otaku, no es ser metalero. El antifascismo requiere método, requiere un método para poder responder a una bestia que se llama fascismo, para responder a una bestia que se llama reacción. Sin esa weá, no sirve. Sin esa weá es una etiqueta. Es una etiqueta Es una más. etiqueta, claro. Sí, Sé que tocaste un punto súper importante, porque hay antifascistas de los dos lados. Ojo, hay antifascistas que son anti-anarco, y hay anarco-antifascistas, que se hacen llamar así, antifascistas, que son anticomunistas. Y eso es no entender cómo funciona el Frente Antifascista. El Frente Antifascista nació desde un partido comunista, y donde se llamó a todas las fuerzas progresivas de izquierda a trabajar juntos en acción, donde están incluidos los comunistas, donde están incluidos los anarquistas y donde están incluidos la socialdemocracia. sí. ¿Ya? O sea, si usted, que yo he visto varias páginas aquí que me vienen a tirar la pelea y son terribles anticomunistas, pero tienen la bandera rojo y negra del antifascismo. ¿De dónde Sí. viene el rojo, pues, weón? Claro, es como, ¿de dónde vendrá el rojo, po, bueno? Ese es un tema súper importante. No se puede ser antifascista y ser antianarco o anticomunista. Ese es un frente que involucra a todas las fuerzas contra la bestia negra que es el fascismo. Ya, es un punto súper importante, como dijo mi compadre, porque esta weá no es una moda, no es una chapita, no es andar escuchando música, ni comer comida vegan, weón. El antifascismo es más que eso, es derrotar a la bestia negra del fascismo. Sí, weón. Este weón, el Ya. pelado gango, el culiao se sapea solo en el chat. Le estoy bloqueando de todas sus cuentas, weón. Tanquisama se ve la carita, ay, no importa, si ya estoy más doxeado que 8 cuartos, compadre. Aparte, después de este live se viene mi página,
mi página ya con Face Rebelde de candidato, así que no te preocupes. Ya, compadre. Comenzamos entonces. ¿Cómo nace el fascismo? El fascismo nace en los años 20, o sea, viene Sí, de un pensador de antes, del siglo XIX, yo tengo pero no lo vamos a tomar en cuenta porque es totalmente un idealismo donde proyectaba y fusionaba incluso términos marxistas, sí, po. ¿ya? El fascismo viene de los pensadores futuristas. Futuristas son pensadores que básicamente fetichizan la violencia, fetichizan la guerra. De hecho, estos mismos güeyes fetichizan caleta de la Primera Guerra Mundial. Básicamente, dentro de lo que sería el fascismo clásico, lo que es más el pensador, bueno, el intelectual más recurrente a la hora de revisar es Giovanni Gentile, que Giovanni es. sí, No. cerebro intelectual de lo que después sería el proyecto del Duce, Benito Mussolini. ¿Cachai? Ujú, Entonces, esta wea empieza con Italia, se toma el poder el 22, si mal no recuerdo. El ujú. 22 se toma el poder Bueno, y de ahí para adelante se vuelve como se vuelve una ideología contrahegemónica, porque la hegemonía en ese momento era el liberalismo, liberalismo era, y pero ojo que fue, nunca hay que dejarle de recordar que gracias al liberalismo en Italia fue que ascendió el Duce, tipo, con los votos de ellos. con los votos de esos perones culiados, que no eran, Ujú, bueno, le tenían miedo a cualquier wea que quisiera de poner a su rey culiao. ¿Y qué pasa? Le terminaron rajando al rey. ujú. Voy a empezar a echar gente que ya se están pegando el show en el chat. Ya, verá, Eso, tú sabes fascismo, que yo, compadre, paso fasci- la guadaña al toque nomás. fascismo con el Estado hace cosas, un buen diciendo así como, hoy pensar que en 2020, o sea, en pleno 2020 existe el fascismo. Esa weá dijo un weón que yo le revisó la cuenta, ese weón es fascista. Fascista, Ya. y si no existiera el fascismo del 2020, ¿tú por qué chucha eres fascista y por qué chucha estás tomando posición en la política? ¿Por qué tienes posición política si el fascismo no existe? ¿Mm? Ujú. Eso se responde Ya, solo, compadre. existe el fascismo. Sí, el fascismo existe y sobre todo en estos momentos uno lo puede palpar en Ucrania, por ejemplo, En ¿ya? Ucrania, en Eh, Israel, en en Brasil con en Bolsonaro, Brasil. etcétera. Sí, po. Eh, Mira, ya, sigamos con el movimiento histórico para no alargarnos tanto, porque de repente, igual, como llegaste tarde, compadre, nos queda solo un rato y aparte que hay que responder las preguntas y todo. Vamos a hacer la corta entonces, nos vamos a decir, y lo que pasa, que en 1920, después 1930, ya. Según Dimitrov, el gran culpable, bueno, el creador del fascismo es el capitalismo financiero. El gran Hay que capital. recordar siempre que los grandes prestadores de dinero, los que financiaron a Hitler, por ejemplo, fue Inglaterra, fueron capitales ingleses, Y capitales franceses, norteamericano. capitales también alemanes y capitales norteamericanos, Lo, aparte de los judíos. la Coca-Cola. La Coca-Cola es un ejemplo. La Ford, weón. La Ford, la Coca-Cola, puta, un lote de empresas alemanas de por sí que ya eran parte de la cúpula fascista, eran parte Mm. íntegra. Y Dimitrov, ¿qué nos dice? Dimitrov nos dice que el fascismo, en esos momentos, incluso él hace la crítica a los comunistas, que los comunistas miraron en menos al fascismo porque, francamente, es una ideología súper estúpida, que incluso hasta esotérica, antimaterialista, etcétera. Y ellos decían, los comunistas, que en el movimiento de obreros en Alemania llevaba 40 años de siendo pujante y está a puertas de la revolución. Y quien contuvo esa revolución fueron los socialdemócratas, que ya Sí. sabemos que se pidieron El a Luxemburgo, Luxemburgo a y al Liebknecht, esposo, sí. ¿cachai? El 19, si no me equivoco, que ahí lograron contener un poco más el movimiento obrero alemán y los comunistas miraron en menos el fascismo diciendo, bueno, está en Italia, que es un país con neta, está en Japón, se está surgiendo en Polonia, surgió en Finlandia, surgió en etcétera. Pero ellos Sí. nunca pensaron que iba a surgir en un país que ya estaba totalmente industrializado con un nivel de cultura y de ciudadanía
de los más altos del mundo, sino el más alto del mundo como era Alemania. Sí, Ellos nunca se lo esperaron. Y fue la socialdemocracia, con su inacción, con su desidia y con su poco combate formal, la que alimentó al fascismo en Alemania para que ascendiera al poder con todos los financiamientos habido por haber. sí. Y ojo, con el fascismo, porque anteriormente, en anteriores, ¿cómo decirlo? El anterior live, nosotros dijimos que el fascismo siempre va a responder al capital, siempre va a responder a la oligarquía, a la parte de la oligarquía más reaccionaria que existe. Y esta weá se remonta en varios casos, en varios casos. Uno ve los regímenes fascistas que existieron en lo que sería Europa, por ejemplo, y vemos, ya, los nazis respondían a las oligarquías industriales, respondían a la oligarquía más conservadora, a todos esos grupos que eran de carácter imperialista. Los Ustacha en Croacia, ¿a qué respondían? Respondían a los franciscanos, a la oligarquía católica, a hueones como el Monseñor Stepinac, a hueones que básicamente son también una parte más conservadora de su contexto. ¿Cachai? Esto también lo podéis ver en otros países. Por ejemplo, el rexismo en Bélgica. El rexismo en Bélgica era profundamente monarquista en el contexto donde existían fuerzas progresistas en Bélgica que querían deponer el monarquismo. La misma wea en Rumanía, la misma wea en un lote de países más. En la Francia de Vichy respondía a los intereses imperialistas de Alemania. Franco llegó a rajarse los intereses ideológicos de la falange nacional en función a las oligarquías nacionales que tenía. Si al final esta wea no es una ideología fija, es una ideología que va respondiendo a los amos, que sería el capital, y cuáles son sus intereses ideológicos. Al final Franco respondía a weas como lo que sería posteriormente el Opus Dei, lo que sería después las facciones tecnócratas empresariales que desarrolló España durante los 40 años de franquismo, y además intereses. Cosa de ver, el desarrollo histórico, el desarrollo político de España, el Franco responde a tres facciones, que serían los tecnócratas, la Iglesia Católica y la Falange Nacional. La primera fase es de Falange Nacional, la segunda fase es de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque después de la derrota de los nazis, a Franco le dejan, de hecho no lo dejaron entrar a la ONU por haber sido un aliado de Hitler. Entonces, ¿a dónde encuentra su aliado estratégico? El papado, la Iglesia Católica. Después de que, gracias a la Iglesia Católica y gracias a sus interacciones con otros países que donde la Iglesia Católica es influyente, se empieza a desligar. El régimen de Franco se empieza a desligar y se empieza a juntar más con los sectores empresariales, los tecnócratas, los que ahora mismo serían los herederos, sus herederos directos sería el Partido Popular en España, que muchas veces han reivindicado a la División Azul, a los regímenes franquistas, generales franquistas. Entonces es una weá que es sumamente dinámica. No es una weá fija, no es una weá metafísica como ellos quieren hacer creer. Ellos siempre van a ser funcionales a las oligarquías que los dirigen. Y esa weá siempre ha sido así, siempre ha sido así. De hecho, justo ahí en el mismo texto de Dimitrov señala que ellos se visten con ropajes de demagogia, de populismo, para tratar de llegar a las grandes masas obreras, a las grandes masas campesinas. ¿Por qué? Se va a preguntar usted. Porque en esos momentos del siglo XX se venía ya fraguando una gran crisis económica, veníamos saliendo de la división del mundo de la Primera Guerra Mundial, se venía fraguando lo que explotaría con el crack del 29 y más adelante, sobre todo en el 29 en adelante, la gran crisis económica que conllevó eso, y eso fue el pasto seco en Alemania para el ascenso de Hitler. De hecho, una cosa, que para el fascismo, para la historia del fascismo, es muy importante la Gran Depresión. ¿Por qué? Porque la Gran Depresión es un acelerador histórico de la lucha de clase en toda Europa.
y en gran parte del continente, pero Europa era la zona más industrializada del planeta, junto con Norteamérica. ¿Y qué pasa? Que en este contexto se empieza a desarrollar una lucha de clases muy, muy aguda, muy fuerte, muy poderosa. ¿Qué surge ahí? ¿Qué hacen los regímenes fascistas? Aplicar el corporativismo. ¿Cuáles son las bases ideológicas del corporativismo? La cohesión entre ambas clases para el fin de un desarrollo industrial y social. Ese es el corporativismo. Que es, ojo, no solo los regímenes fascistas lo ocupan, también hay otros regímenes de otras características que también usan el corporativismo para el desarrollo de sus naciones. Pero este surge para el fascismo porque es una respuesta directa a el conflicto de clase que estaba agudizado debido a la Gran Depresión y las crisis económicas. En esos momentos en el que sube por ejemplo, Hitler y los nazis a Alemania, ¿cuál era la segunda fuerza política más poderosa? Los comunistas. En Italia, la misma weá. En Italia, el partido de Antonio Gramsci era poderosísimo. Y todos estos weones le tenían miedo a los bolcheviques. Todos estos weones, la guerra civil española, la misma weá, hermano. La misma weá. La república estaba básicamente dirigida por comunistas y por las fuerzas progresistas de la época. Entonces es muy importante anotar eso para poder entender cuál es el desarrollo histórico del fascismo. Sí, para la gente que pregunta dónde más se pudo ver corporativismo desde no una acción fascista en la dictadura de Park de los años 60 en Corea del Sur. Japón también después post Segunda Guerra Mundial también aplica el corporativismo. Sí, ¿ya? Y también lo aplica Juan Domingo Perón, que algunos dicen que es facho, otros dicen que no, es que Juan Domingo Perón se va transformando a lo largo de su régimen. Singapur hasta el día de hoy aplica un corporativismo, ya. Punto importante de por qué nosotros debemos atacar tanto al fascismo y lo que enlazaba a las crisis económicas, que el fascismo ganó gran auge en las masas porque ellos usaban, aparte de usar nuestro nombre de socialismo, que no tenían absolutamente nada de socialismo, lo hicieron nada más que por un tema de llegar a las masas. ¿Por qué? Porque las masas cansadas del capitalismo, cansadas de la explotación de la burguesía, cansadas de estar sometidas a una clase, cuando los fascistas, con su demagogia, con sus discursos populistas, llegaban hablando con discursos anticapitalistas que en la acción demostraron que eran todo lo contrario, demostraron que ser más capitalista que toda la ideología que existía hasta ese punto. Los nazis inventaron el concepto de privatización en la economía política. Exacto. O sea, Mussolini fue el primero en privatizar empresas estatales a privada, que vendría siendo la empresa del telégrafo. Sí, y estos buenos agarraron a Hugo Boss, agarraron a varias empresas. ¿Cómo se llama esta weá que es hamburguesas? No me acuerdo, weón, pero hay caleta de container en Valpo de esa empresa, que es alemana. Que esa weá fue privatizada en los tiempos de Hitler. Y varias empresas más, de hecho Hitler y también privatizaron entre Hitler y Mussolini, se privatizó también la empresa de correos y muchas empresas estatales. O sea, para los liberales, ojo que hay una entrevista que el otro día yo accedí al documento donde le preguntaban a Hitler y Hitler dice que ellos estuvieron a punto de ponerle Partido Liberal, pero decidieron ponerle Partido Socialista, y ahí Hitler se pasa la película del socialismo y lo lleva a la época de la antigua Roma y pura pesca, sí. Pero ellos estuvieron a punto de ponerle Partido Liberal al Partido Nacional Socialista, ¿ya? Entonces Dimitrov lo que nos dice ahí es que ellos se visten con ropajes que no les pertenecen, usan términos que las masas querían escuchar, como era un socialismo, que era la superación del capitalismo, para tener gran cabida y engañar a los y las trabajadoras a nivel mundial y en los países donde estaban. Pero en los actos se hizo todo lo contrario. Primero, hubieron privatizaciones. Segundo, los salarios bajaron. Ya los trabajadores pasaron a ser esclavos. Los trabajadores que eran comunistas, que eran socialdemócratas, que eran de izquierda, que eran judíos pobres, etcétera, estaban en los sótanos de la Gestapo siendo torturados. Las cifras son gigantescas, y los otros que quedaban vivos eran mandados a empresas, ahí viene el corporativismo, sí. Empresas como la Volkswagen, empresas como la Coca-Cola, que ahí en el periodo de Hitler inventa la Fanta, empresas como la Bayer, etcétera, a hacer mano de obra esclava, ni siquiera a tener un salario mínimo, no, eran directamente mano de obra esclava. Sí, y ojo, porque bien,
también los liberales siempre salen con una cita falsa que dicen que decía de que no, nosotros somos anticapitalistas, queremos la supresión del capitalismo y toda la wea. Esa cita no es de Hitler. Esa cita nunca la dijo Hitler. Esa cita la dijo Otto von Strasser. Otto von Strasser, junto con Gregor Strasser, eran parte del ala izquierda del partido nazi. ¿Qué va a hacer estos compadres? De más que algunos han escuchado el concepto de strasserismo. La noche ya. Como el Nasbor y toda esa weá. ¿Qué va a hacer estos creados? Que uno tuvo que arrancar de la Alemania nazi, y el otro fue acribillado si mal no recuerdo, fue la noche de los cuchillos largos. La noche de los cuchillos largos, sí. Una de las grandes purgas que hizo el partido nazi. ¿Por qué? Porque eran a la izquierda de este. Eran a la izquierda que en verdad quería desarrollar una weá paralela a lo que era el régimen capitalista. Claramente no lo iba a lograr porque los intereses del partido nazi hegemónico eran evidentes. Eran evidentemente procapitalistas, evidentemente imperialistas y evidentemente reaccionarios. Entonces, obviamente, al igual que este weón que fundó el Partido Comunista, junto con Gramsci, pues traicionó en Italia, no me acuerdo cómo se llama, un anarco una vez me sacó en cara esta weá, que era básicamente, junto con Strasser y un lote de compadres más, eran parte de la revolución conservadora de los años 20, que es paralela al fascismo, pero después empieza a romantizar y a hacer un romance con también. Tienen dos opciones esos personajes, que son como lo que serían los referentes Nasbor históricos, más allá de lo que es Nasbor en sí. Sí, son básicamente elementos que coquetean con ambos bandos, pero al final tienen dos opciones: terminar colgados, terminar siendo acribillados como fue Otto von Strasser, o terminar matando obreros, como fue este aliado de Mussolini. Si alguien cacha el nombre, que lo diga, se lo agradecería. Bombachi era. Sí. Ese viejo barbón. Que terminaron básicamente sirviendo la reacción. Uh-huh. Entonces, ¿qué nomás nos dice Dimitrov ahí en ese gran texto? Que otra vez les digo, cabros, vayan a leer ese texto y si quieren esperar mañana subo las otras partes, si no, lean lo de la tirada para que se entienda ahí, porque más encima lo dice en un discurso del 35, cuando estaba todo lo álgido, cuando por ejemplo en España todavía no llegaba lo que era Franco, y el Hitler recién había ascendido al poder, ¿cachai? Y estaba pero bien candente todo, donde ellos ya se esperaba, los soviéticos ya esperaban la invasión y la inevitable guerra que iba a realizar el nazifascismo contra los revolucionarios. Hay que entender que, como lo dijimos desde el inicio, el nazifascismo nace en contra de la lucha de clase. Nace como el brazo armado y evidente de la burguesía y del capitalismo para aplastar las revoluciones y para tomar ellos mismos una, comillas, revolución que nunca se lleva a cabo porque es más de lo mismo, es más capitalismo, retrocediendo a niveles de la edad de las monarquías, con esclavitud, con tortura, con suprimir, por ejemplo, Hitler suprimió todos los demás partidos políticos, y ahí es donde Dimitrov le pega tanto los palos a Otto Bauer sobre cómo chucha permitieron en Alemania, donde había, como dije antes, un movimiento obrero de 40 años pujante, permitieron a través de la desidia y de mirar en menos a los nazis que estos tipos llegaran a ascender. Sí, y mira, y aparte otra wea, que esto es muy importante lo que estoy diciendo, de que los buenos son antipolíticos. Son antipolíticos. Franco solo permitió, porque existían los tres bandos, que eran bandos oligárquicos, bandos de lobby, pero lo único que existía, el único partido que existía era la FED de la Hons, que era la unión de la FED y de los falangistas. Digo, de la FED era la Falange Española, y la otra weá que era la Hons, que era el grupo de choque que tenía, que generó Primo de Rivera y Ramiro Ledesma. Pinochet. ¿Cuál era uno de sus grandes premisas de Pinochet? Que todavía persiste hasta en la izquierda. Que detesta a los políticos, no quiere hablar de política, se suprime la política, se suprime el Congreso, se suprimen todos los partidos. Los Ustachas la misma weá, los Ustachas persiguieron a todos los grupos, hasta los partidos agraristas que en su momento apoyaron a los Ustachas, porque los Ustachas eran profundamente agrarios, ellos veían la virtud del hombre croata en el campesino.
Para que veáis que los weones no lo veían como básicamente que hay que retroceder al feudalismo en muchos aspectos. Estos Ujú. weones, la misma wea también con los japoneses, el imperialismo japonés es una wea bastante más difusa, pero sigue teniendo bastantes paradigmas que se responden al fascismo. También, Ujú. otra wea que es súper interesante, que los fascistas, se dicen a sí mismos, son todos antijudíos. Mentira. ¿Cuáles son los mayores inversores que tenía y tiene aún el batallón Azov? Son empresarios sionistas, oligarca ucraniano, oligarca israelí, de carácter sionista. La misma wea, el mismo Estado de Israel es una prueba viviente de ello. Los israelíes que tienen un régimen que cumple el sionismo revisionista de Benjamín Netanyahu, del partido Likud, responde a todas las características reaccionarias que cumple el fascismo, incluyendo, como dice Dimitrov, una falsificación del parlamentarismo. Hoy día en el Estado de Israel, en la entidad sionista, no hay izquierda, no existe la izquierda. No existe. Todos los partidos de izquierda se han ido degenerando, se han ido convirtiendo en una hueá derechizada o han sido perseguidos, tal que el caso del Partido Comunista de Israel. Ujú. Una parte Eh, extrema y básicamente destruyen todo dejo progresista que tenga la sociedad. sí, es que el fascismo como tal es un aparato propagandístico gigante, un aparato que inserta ideas en la gente y que hasta después los mismos grupos de izquierda andan repitiendo. Por ejemplo, por ejemplo Joseph Goebbels, que era un experto en el tema del marketing y de la comunicación, que se inventó, por ejemplo, el tema del Holodomor, de ahí viene, cada vez que un anarco o otra persona Uh-huh. empieza a hablar del tema del Holodomor, de la muerte en la Unión Soviética, de los bosques de Katyn, etcétera, todo eso es del aparato propagandístico de los nazis, de ahí nace. Sí, vos. De ahí nace, no es que nazca de una vieja leyenda ucraniana y que pasó esto, o de una vieja leyenda polaca de los bosques de Katyn, no, todo eso es del aparato propagandístico que tienen los nazis. Por eso, su primera idea, y tal como lo dijimos al inicio, que eran ideas populistas, demagógicas, que querían darle a los trabajadores, susurrarles lo que ellos querían escuchar debido a la crisis económica y a la opresión que estaban sufriendo del capitalismo, también fue la idea de suprimir los partidos políticos. Se sabe que la lucha de clases, nosotros los marxistas-leninistas y los bolcheviques en ese punto, que eran sus enemigos, se daba a través de un partido político. Ellos siempre estuvieron en contra de los partidos políticos. Y para gente que pregunta, enlazándolo con Pinochet, Pinochet siempre, que los señores políticos, Sí, hasta el día de hoy, que la independencia política, que no formar parte de un partido, Pinochet es un gobierno fascista, ¿ya? Fue fascismo. La gente que fascismo. dice, no, es que Pinochet liberaba la economía y ahí vuelven de nuevo a la frase de Mussolini y todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, y tontera así, y eso nosotros lo hemos explicado mil veces, que el fascismo, como muta, como es una ideología netamente anti-obrera, antisocialista, muta igual a través del tiempo, donde la sociedad en la primera mitad del siglo XX era una sociedad de proteccionismo, donde el Estado estaba tremendamente inmiscuido en todos los países, ojo, en todos los países capitalistas el capitalismo usaba al Estado como su punta de lanza para avanzar y para meter empresas en distintos puntos del mundo. Ahora ya después, en la segunda mitad del siglo XX, en el periodo del neoliberalismo, ya no se ve tanto eso. Pero eso Sí. no quita que, por ejemplo, Pinochet con su neoliberalismo también sea fascismo, porque su estructura inicial, lo que nace Pinochet es para estar en contra del movimiento revolucionario que se estaba dando acá en Chile con Allende y con el avance de la clase trabajadora. Entonces Uh-huh. viene de golpe, de sopetón, un frene a esos avances revolucionarios que se estaban obteniendo. Entonces, esas ideas propagandísticas de estar en contra de los partidos, hoy incluso las vuelven a repetir personas de izquierda o izquierdista, como le llamamos nosotros, incluso hasta anarquistas, que Uh-huh. andan con la parada antipartido, que lo independiente, que todo lo político es malo, que ser un político, todos hacemos política día a día, todos somos seres políticos, es castigado, y eso viene netamente desde el fascismo más antiguo hasta el fascismo actual. Sí, po. Y puta, había otra idea, weón, que sabes que te alargaste, weón, y se me fue la wea. Pero es básicamente en base a que
esto los fachos, los fascistas, de por sí, tienen una concepción, porque estos buenos siempre van a resaltar su nacionalismo, su chauvinismo. Pero ¿qué pasa? Que históricamente el fascismo es una hueá vendepatria. ¿Por qué? ¿Por qué es vendepatria? Porque responde a intereses imperialistas. Los fascismos aledaños al régimen nazi respondían a los intereses, no de su país. No de su país. El rexismo no respondía a en la práctica no respondía a los intereses de Bélgica. El fascismo inglés tampoco respondía a los intereses del Imperio Británico, respondía a los intereses alemanes. Una prueba de esto era el fascismo de Stepan Bandera. Stepan Bandera, un weón que fue parte de la SS, que básicamente ahora mismo los weones del batallón Azov y de Svodova lo ven como un liberador, un nacionalista, un weón que traicionó a la patria soviética, traicionó a la República Soviética Socialista de Ucrania para facilitar el avance fascista, el avance de la Vieja Parda en territorio ucraniano. Porque eso es lo que hizo en la práctica, no hizo otra wea. Acá, Pinochet, la misma wea, destazar el Estado, repartir al mejor postor todas las weas productivas que tenía el país, todo el aparato productivo, desarmarlo y llevárselo a privados. Es una wea parecida, sucedió en toda Latinoamérica, que esto es un fenómeno porque ojo, siempre hay que tener cuidado con los buenos que separan las dictaduras latinoamericanas de un fascismo por sus particularidades históricas. Por eso esa weá siempre va mutando, siempre va transformándose, porque la weá no responde, no es una ideología fija. El fascismo es un fenómeno político instrumental a todo lo que sería la oligarquía. Volvemos al punto inicial, que es base de esto, base de lo que dice Dimitrov. Pueden usar todas las estrategias que quieran, pueden aplicar desde la posición del Estado biológico hasta la supremacía racial de la raza aria. Pero al final siempre va a ser el fin el mismo. Siempre va a ser el mismo. Siempre se va a buscar una medida populista que tenga gran alcance a las masas trabajadoras para hacerlo. El fascismo el día de hoy, por ejemplo, ¿cuál es su discurso contra las masas migrantes? Ese es su caballito de Troya, que antes fueron los judíos, hoy día son los migrantes, son los haitianos, etcétera. Pero como dijo aquí mi compadre, de nacionalistas no tienen nada, y por eso siempre los comunistas, los socialistas, los llamamos nacionalistas de cartón o patriotas de cartón, porque el mismo ejemplo que se puede dar es cuando Hitler le declara la guerra a la Unión Soviética, los fascistas ucranianos, bueno, dejaron pasar, pero como Pedro por su casa, al ejército de Hitler, a la Wehrmacht, lo dejaron pasar, y esa Wehrmacht masacró a sus mismos compatriotas ucranianos, donde ni siquiera tomaban prisioneros, porque el fascismo es una bestia, es salvaje, vuelve a la Edad Media en temas de tortura y en temas de masacre del pueblo eslavo. Y sobre todo con los pueblos de Europa Oriental, porque ojo, no es la misma hueá, por eso no es el mismo recuerdo del fascismo que tienen los franceses, que tenían mucha más gracia para operar dentro de la Francia de Vichy que Yugoslavia, que los pueblos polacos, que los pueblos soviéticos asediados. Sí, porque Bielorrusia, que todos los pueblos del este, los pueblos eslavos, ¿ya? Sí. Entonces, esa es la importancia. Ahora, un punto que nosotros siempre queremos rescatar esto: ser autoritario no es sinónimo de fascismo. Aplastar el fascismo con violencia no es sinónimo de fascismo. Colgar a un fascista como piñata no es fascismo. Y ese es el discurso que agarró la socialdemocracia y los izquierdistas infantiles de decir, de darle propiedades al fascismo que no tiene, y que son propiedades que justamente combaten al fascismo, como la violencia, ¿cachai? Como no dejar que se formen, como aplastarlo en el acto, ¿ya? Pero ¿qué es lo que han hecho estos tipos de progres? Es que han prostituido, por usar un tipo de palabra, tanto el término fascismo, que después no saben identificar cuando están parados frente al fascismo. Un ejemplo de esto, los mismos frente amplistas que, ¿te acordás cuando yo tuve la pelea con los de Comunes y hice el show arriba del escenario? Sí. Ya, pues el weón de Comunes, porque yo le eché cagando el escenario, va y me dice fascista. Y yo digo, mira el culiao como usa el término, porque yo le pego una patada en la raja por firmar el acuerdo de la paz, weón, me dice fascista. Y después esos mismos weones, por no saber el término de fascismo y no estudiar el fascismo, dejaron entrar al weón de Chile Digno, al Medina, dentro del Frente Amplio, y es un culiao fascista.
Cacha, po, weón. Si al final, puta, si ¿Cachai? es el problema de los mira, yo voy a decirle progre, socialdemócrata, weón, liberales. Si al final estos weones son parte de un espectro liberal en lo ideológico. Que son básicamente, no definen el fascismo, no logran entender el fascismo, no se preocupan de estudiarlo. Y aquí llegan con esto, que el fascismo les pasa la máquina y tenía un Bolsonaro, tenía un José Antonio Cast, tenía un Pedro Guzmán, haciéndoles la pega, haciéndoles la camita a estos hueones. Los culeos no entienden una hueá, que cuando el fascismo llega al poder, no solo va a agarrar a los rojos, no solo va a agarrar a los anarcos, va a agarrar a las fuerzas progresistas. Y los va a hacer mierda, weón. Los va a hacer Como, mierda como siempre han hecho, como siempre han hecho. Si no, bueno, Pinocho no solo persiguió a comunistas, Pinocho no solo persiguió a narcos, no solo persiguió a ellos, también persiguió a las fuerzas progresistas que ni siquiera se reivindicaban a Lenin o Stalin, o puta, a Luis Emilio Recabarren, o a Víctor Jara. Suprimió todos los en partidos conclusión, políticos, weón. Todos los partidos en, políticos. conclu- Lote, weón, se tuvieron en que arrancar del conclusión, país. compadre, en conclusión, no existe el fascismo de izquierda. No. Ya, cuando un weón te diga, no, que este es stalinista, que le gusta Stalin, que le gusta el terror rojo, compadre, el fascismo de izquierda no existe, es una dicotomía, un axioma, compadre. No puede existir algo que va en pos del progresismo, dependiendo de tu nivel de izquierda, o derechamente la lucha de clases, y ser fascista, porque ser fascista es netamente defender el imperialismo, hacerle la pega al gran capital, hacerle la pega a la burguesía, y estar a favor de ellos, ser el brazo armado y detener las luchas sociales. Oye, vamos a tener que hablar hasta acá nomás porque nos quedan 10 minutos y vamos a tener que responder las preguntas y todo el tema. Ya. Y ojo, mira, Voy a cortar nomás. sí, Es que el camarada Dimitrov Kumo nos dice que tenemos que detener el fascismo, aplastarlo de inmediato cuando esté surgiendo, no mirarlo en menos y formar frentes antifascistas con los que no queremos trabajar. Hay que formar frente antifascista con las personas que no queremos trabajar porque hay que hacerlo por un bien superior. ¿Quiénes son estas personas? Todos los que se declaren anticapitalistas en su punto, que vendría siendo anarquista y socialdemócrata tirados para la izquierda. No, ¿quiénes no entran ahí? Los troscos. De partida los troscos nunca van a poder entrar en un frente antifascista y siempre los van a tener, los vamos a echar. 1940, Trotsky hace una carta pública hablando de que la invasión nazi iba a ser en territorio soviético, que los mismos soldados alemanes en su fervor obrero se aliaran contra el estalinismo y contra el nazismo con los campesinos y obreros ucranianos y rusos. Esa wea no pasó. Esa weá no sucedió. ¿Y qué sacamos de conclusión de esto? Que el trotskismo es tan mierda, es tan lacra que es capaz de trabajar en pos del fascismo. Lo que hizo Trotsky fue netamente para bajar... ¿Te caíste? No, no estoy acá. Ya lo que hizo Trotsky con todos esos trabajos fue bajar la moral al ejército rojo y al pueblo soviético para que los buenos se entregaran y comenzaran revoluciones a la interna para entregarle el país directamente a los fascistas. Así que buena medida la que se tomó de pitearse al toque a Trotsky. Ya. Entonces, ¿vamos a responder la pregunta, compadre? Ya. ¿Te tinca? Sí, me parece. ¿Cómo iría Narco y defendía a Trotsky con Chetumare? Ah, ese es por el lío del otro muchacho. Que como te decía, antifascista Dice, defendía a Trotsky. después de la socialdemocracia, ¿siempre viene fascismo o se puede volver a una democracia capitalista? Es que, ¿qué pasa con la socialdemocracia en particular? Que la socialdemocracia no es que sea como, oye, vamos el fascismo en secreto. No, sino de que en su praxis sirve de colchón, de amortiguador entre las fuerzas reaccionarias y las fuerzas revolucionarias. Praxis totalmente errónea y contraproducente al movimiento obrero. Eso es lo que se quiere decir con eso. Eso dice Stalin cuando dice que es la pata izquierda del fascismo. Porque al final, quieran o no, termina trabajando por su método. En pos de la base de este. ¿Tiene sentido hablar de neofascismo? ¿El fascismo es uno solo en la historia? No. El fascismo es uno solo en la historia y es, como dijimos antes, estar en contra de los movimientos revolucionarios, estar en contra del avance de los pueblos hacia su liberación, ¿ya? Que tome distintas formas, ya sea en su punto anterior capitalista proteccionista o en su punto nuevo totalmente neoliberal, no deja ni quita que sea un fascismo como el anterior, como el antiguo, ni que se haya creado un nuevo tipo de fascismo.
Sí, po. Y al final siguen funcionando, siendo funcionales a los mismos intereses de siempre, sean neonazis, sean socialpatriotas, sean identitarios, la wea que sea, sigue siendo el mismo método, el mismo fin. Compadre, el mejor ejemplo lo tenemos aquí en este año en la praxis. Los nazis, los fascistas, ¿con quiénes marcharon? ¿De qué lado estuvieron en este encontrón? Con los libertarios, pues, con el Con el rechazo. rechazo, con los liberal libertarios, con los conservadores, con los capitalistas. Ahí se ve que cuando aprieta la cosa y hay que tomar una decisión, están siempre en ese lado. Siempre van a estar en contra de los cambios sociales. Por mucho que ¿Cachai? se Ahí se saquen quitan la máscara y se van, claro. porque los dos, Por mucho que se digan somos anticapitalistas, compadre, ¿a dónde? sí, ¿Dónde? ¿Cuándo? los ¿Cuándo buenos han sido se anticapitalistas? trataron de sacar los pillos, no, de que nosotros no los echamos cagando y después los nazis diciendo nosotros no nos aliamos con una serpiente y la weá. Al final siguen estando en la misma trinchera, quieranlo o no, lo hicieron. Lo une el anticomunismo, compadre. ¿Por qué los fascistas hablan de nacionalismo versus globalismo? Porque los fachos, al menos yo considero que los fachos tienen el concepto de globalismo muy distorsionado. Ellos creen que el globalismo es George Soros y el progresismo. Globalismo es una weá mucho más compleja que eso, y de hecho, puta, es que hay una teoría que usa el antiimperialismo que se llama globalista, que es teoría geopolítica, y otra que es el globalismo como ideología detrás del periodo de globalización. Yo al menos considero que ese último es un fenómeno de carácter imperialista. Pero estos hueones obviamente distorsionan la hueá, la malean a su gusto, porque son unos hueones demagógicos, entonces terminan simplemente haciéndoles creer a todos que la hueá del fenómeno globalista termina siendo una hueá de hoy, vamos a legalizar el aborto y la igualdad de género, la ideología de género para todos, cuando no es así, es mucho más complejo. Puta, Mira, ¿Mm? tal como yo le dije antes que el fascismo de los años 20 y 30 usó caballitos de batalla como el demonio de los bolcheviques, de los judíos pobres, el día de hoy, y yo lo había dicho anteriormente, el fascismo ocupa de caballito de batalla a los migrantes. Entonces, para ellos, globalismo no es que venga una transnacional y te reviente el país. Para ellos eso no es el globalismo como para nosotros. Para ellos el globalismo es que la ONU saque una determinada ley donde se acepten migrantes pobres. Ese es el globalismo que están en contra. No están en contra de que Barry Gold venga y te haga mierda a los glaciales y te explote el país. Está en contra de que por efecto del mismo capitalismo que destruye los países y hace a los trabajadores pobres migrar, como en Haití, se tomen medidas para la inclusión de ellos. Obviamente los capitalistas en algún punto igual necesitan esos trabajadores porque hacen que el costo de mano de obra en los países vaya disminuyendo. Pero Uh-huh. ellos, su populismo les trata de susurrar a los trabajadores, de decirle que el enemigo es el migrante que te viene a quitar el trabajo y no el capitalista que explota tanto al obrero chileno como al migrante. Sí, po. Y al final, puta, volvemos al mismo tema de que el nacionalismo que tienen es de cartón. Estos compadres tienen un nacionalismo totalmente de cartón, no responden a los intereses populares, no responden porque al final la nación, el país está en las masas populares. ¿Cuál es la mayoría del país? Las masas populares. Entonces, estos compadres simplemente van a decir que a los inmigrantes X cosas, los inmigrantes tal weá, que traen enfermedades y toda la weá, pero al final van a terminar igual siendo financiados por buenos como los hermanos Koch, que no son chilenos, los hermanos Koch no son chilenos, weones como, terminan al final adorando weones como Bolsonaro, que no es chileno, no es un nacionalista chileno, no es un weón que sea de acá, y al final terminan simplemente fetichizando weas que en lo nacional se queda simplemente en la fantasmagoría, en el símbolo, en lo mágico, pero en la praxis no les interesa el bienestar de la nación. Dice, si se hace una revolución, ¿qué se haría con los fascistas y neonazis? ¿Correrían como ratas los nazis? Terminado, pues, terminado. Yo siempre he sido de la opinión, compadre, que al fascismo es un balazo en la nuca, bueno. Y si es que, porque yo creo que gastar mucha plata, es colgarlo, siempre he dicho que hay que colgarlos como hacer arbolitos de Pascua allí en las 3 comunas ricas del país y adornar todo con fascistas, bueno. Yo ahí no me pierdo, ni cárcel, ni cárcel, o sea, nada de esa wea, Ni no. siquiera campo trabajo, Directo weón. al fascista de pena de muerte para mí. Sí, weón. Yo eso lo tendría como legislación, pena de muerte a fascistas y tal cual. Sí, porque al final el fascismo traiciona a la patria.
Exacto. Vendría siendo como la sedición, que es pena de muerte en muchos países, aquí sería lo mismo. Onda, se demuestra que tú eres fascista o tienes afiliación fascista, pena de muerte. ¿Sí? Dice, ¿qué opinan del supuesto milagro económico del Tercer Reich? Esa weá es un arma de doble filo, porque el Tercer Reich, si bien generó, porque generó industria, generó un desarrollo industrial, de igual manera era profundamente dependiente de los capitales financieros que estaban del lado de los nazis, la Ford, la Coca-Cola, las mismas empresas como Bayer, como Hamburg, como toda esa tracala, estaban dando el mayor fruto para que este proyecto surgiera. Y todo lo posible. Si al final el asunto es que donde se ve lo insustancial de esta weá es la necesidad imperialista del mismo fascismo. Que tal como ocurre en el capitalismo, tal como ocurre, las fuerzas productivas no se desarrollan de manera suficiente como para poder depender de sus propios territorios. Tienen que empezar a colonizar, tienen que empezar a generar imperialismo, porque si no colapsa el sistema. Así que el milagro económico, tan milagro como un imperialismo británico. Es que el milagro económico en el Tercer Reich no es verdadero, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque Alemania ya era un país que estaba completamente industrializado, ojo. Entonces era cuestión de tiempo que se recuperara después del shock económico. Y el segundo punto, y un punto económico que también nos involucra a nosotros, es que como el fascismo empezó a vender empresas estatales, obviamente, por razones muy obvias de la economía, va a generar un superávit en su inicio, pero eso no se sostiene en el tiempo. Fíjate Chile. Chile empezó a vender todas sus empresas estatales a capitales privados, empezó a liquidar, a subastar todo, y ¿qué es lo que generó eso? ¡Boom! Un crecimiento económico al inicio. Sí, que circulan Pero capitales, ¿no? Circulan capitales. eso no se sostuvo en el tiempo. Rentable. Chile dejó de crecer desde el 2008 en adelante. Y en lo que viene con un crecimiento muy bajo, o un estancamiento, o una recesión. ¿Ya? Entonces ya el día de hoy Chile va a ir a la baja completamente porque ya no tiene que vender. No tiene una empresa estatal que vender y ya la producción, el extractivismo, no genera buena fuente laboral, no está a buen precio de mercado, y no ¿cachai? genera Porque técnica. hay otros países circulando con la misma mercancía, Sí. etcétera. Y Entonces, es el rentismo, pan para hoy, hambre para sí, mañana. el rentismo no genera técnica, no genera desarrollo tecnológico, por lo cual al final simplemente va a terminar el mismo ciclo, no va a haber un avance sustentable y el avance que haya va a estar en manos de privados. Dice, todos los buenos de la vanguardia reivindicando a Patria y Libertad y al Chopper culiao. Sí, compadre. Eso, weón. Patria y libertad, weón. Arrancaron como ratas con el peor estado de emergencia de Allende, weón. Dice, el meme socialdemócrata se lleva bien con el nazi de escuela neokeynesiana, ojo. Y me dio risa ese, el doxeo neokeynesiano. El meme socialdemócrata, weón, más amarillento, más escuálido que pueda haber, po, weón. Ya, compadre, se agota nuestro tiempo. ¿Se agota? Chucha, ya. Se agota. Mañana mañana subo la segunda parte del tema de Dimitrov. Por favor, les pido, los que no hayan leído, vayan a mi historia, weón. Está con una letra legible, compadre. Estáis puro sigoneando porque sí, me huearon por la letra y ahora está legible. Los anteriores te doy la gracia que no. Ahora parece pergamino Naruto la wea. Bueno, ahora cualquier weón, por poco virtuoso que sea, lo puede leer. Incluido tu compadre. Así que tómate tu pastilla para la concentración y te lo leí, weón. Sí, yo sí, culio. Hociconeando el déficit atencional, culio. Me voy a funar. Como el otro día una buena que me funó porque me estaba burlando de las crisis de ansiedad, weón. Puta, weón. Como chucha sufrís crisis de ansiedad, po, weón, qué chucha, país culiado, weón. ¿Qué pasa con la gente que espera un manga, weón, una vez al mes y termináis de leer el manga, te da crisis de ansiedad, compadre? ¿Por la espera? Weón, yo estoy terrible feliz con 3 tomos de un manga, me lo leí los 3, me lo he vuelto a leer, feliz.